Hola a todos y todas, ¿cómo están? Soy Benjamín, uno de los profesores de matemáticas, y hoy día vamos a hablar de el proceso de examinación de la prueba de matemática específicamente y cuál es el temario, es decir, cuáles son los contenidos que tienen que saber para la prueba, qué es lo que hemos visto de esos contenidos, qué es lo que aún nos falta ver y cuáles son los tipos de preguntas y cómo se preguntan estos contenidos. Entonces, lo primero sería la distribución de preguntas, que como vemos a la izquierda, como el tipo de preguntas que se preguntan, ¿cierto? Y qué es lo que se pregunta en la prueba de matemática y cómo se distribuyen estas preguntas. Bueno, la prueba de matemáticas tiene 25 preguntas, y las cuales se distribuyen aproximadamente de la forma como se ve a la derecha, ¿cierto? Tenemos 45% de álgebra de funciones, que es alrededor de 11 preguntas, un 25% de números y operaciones, que es alrededor de 6 preguntas, un 15% de estadística de probabilidades, que son alrededor de 4 preguntas del total, y geometría lo mismo, son alrededor de 4 preguntas de geometría. Sobre todo está el grueso de las preguntas, está en álgebra de funciones, y el número de operaciones porque tenemos 17 preguntas de 25. ¿Cierto? Tenemos un 70% de la prueba ahí. Em, las preguntas también están distribuidas de la siguiente forma, son 45%, casi la mitad, es decir, alrededor de 12 preguntas son de razonamiento y resolución de problemas, y 13 preguntas son de conocimiento, es decir, nos hace una pregunta abierta o una pregunta que nosotros tenemos que interpretar, y a partir de esa interpretación resolver el problema matemático. Las otras son más directas, nos preguntan x más y, no sé, etcétera. Entonces, ¿cuál es el temario? ¿O qué es lo que debo saber de cada contenido? En primer caso, de álgebra de funciones tenemos estos 17 subcontenidos dentro de este temario, ¿cierto? De este contenido total. Entonces, ¿qué es lo primero? Nos dicen resolver problemas que involucran el planteamiento de ecuaciones de primer grado, con una incógnita con coeficientes numéricos. Como vemos a la derecha, esto sería lo que está al principio. Si nos preguntan el triple de un número aumentado en 3 es igual al número aumentado en 4, ¿cómo traducimos eso? Que es lo mismo que está abajo, es resolver ecuaciones de primer grado. Entonces, una vez que tenemos una pregunta de contenido, que es la primera, la segunda pregunta sería de resolución. Entonces, ¿cómo resolvemos 3x más 3, que es igual a x más 4? Que es como se ve en el siguiente ejemplo, ¿cierto? Se reducen los términos semejantes, que es otro tema que vamos a ver más adelante, que está más adelante, y lo único que hace es restar, sumar y luego dividir cuando se divide el 2 y queda x igual a un medio, que como saben un medio es igual a 0,5, entonces también tienen que saber decimales y fracciones. Calcular variaciones porcentuales luego y resolver problemas que involucren el cálculo de porcentajes, es decir, algo más o menos parecido a lo que está a la derecha. Es, si Pedro compra zapatos que valen 45.000, pero que están con un descuento del 25%, ¿cuánto pagó Pedro? Aquí obviamente tienen que recurrir a la calculadora y calcular cuánto es el 25% de 45.000, se lo restan y eso es lo que pagó Pedro. Eso ya ustedes lo saben. Luego tenemos problemas que requieren interpretación de dibujo a escala. Eso es muy fácil. A la derecha tenemos un pequeño ejemplo que nos dicen que un departamento o una casa está a una escala de 80 es a 1. Si nos dicen que un lado, por ejemplo el de arriba que mide 4 centímetros arriba a la derecha, ¿cierto? Mide 4 centímetros y tenemos que este mide 5 centímetros. Lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 80 y ya tenemos el tamaño real, es decir, 3 metros 20 o 320 centímetros y 4 metros acá. Entonces podemos saber cuál es el área de algo, multiplicando lado por lado nos da el área, ¿cierto? Problemas de ese tipo, es interpretar. Luego tenemos reducir términos semejantes. Esto como lo vimos al principio en ecuaciones de primer grado con una incógnita, lo mismo. Reducir términos semejantes. ¿Cuál es el término semejante en este caso? Lo tenemos acá. 3x menos x se reduce a 2x. Lo mismo acá si fuera una a, 4a menos 3a. Eso se refiere. O 4a cuadrado menos 3a cuadrado. También se reducen y queda un a cuadrado. Entonces, ese tipo de preguntas. Luego tenemos multiplicar y factorizar expresiones algebraicas simples, reconocer productos notables, colocar paréntesis sin alterar el valor representado en una expresión algebraica. Es lo que tenemos acá arriba. Por ejemplo, si nos preguntan x multiplicado por x menos 3 en paréntesis, dividido por x menos 3 en paréntesis, es igual a x. Como resolvemos esto, podemos bajar el término x acá, ¿cierto? Como acá, y subir el término x menos 3 acá arriba, porque podemos dividir x a, factorizar, estamos factorizando ahí, y luego multiplicar, por ejemplo, si nos preguntan acá 2x más 5, x menos 3 dividido x menos 3, lo mismo, multiplicamos
el 5 por x acá, nos queda 5x, el 5 por 3 acá, pero con un menos, nos queda menos 15 debería ser, aquí está mal esto. Pero preguntas de ese estilo. Onda. Luego tenemos resolver sistema de ecuaciones con dos incógnitas en primer grado y resolver problemas que involucren sistemas de ecuaciones, que es lo mismo al final. Por ejemplo, nos preguntan, resolvamos este sistema de ecuaciones, que es 5x menos 2y igual a menos 1 y 4x más y igual a 7. Acá el método que saben es sustituir, por ejemplo aquí arriba, en la segunda ecuación, despejamos el valor de y. Y es el valor que vamos a luego reemplazar en la primera ecuación, ¿cierto? Como se ve acá abajo, resolviendo, ¿cierto? Si esto lo reemplazo aquí donde sale la y, en vez de una y vamos a tener un 7 menos 4x, como se aparece acá. Luego esto lo resolvemos con reducción de términos semejantes básicamente. O aquí es adición, porque tenemos 5x más 8x, se suman 13x, y el 14 pasa al otro lado, sumando, nos queda menos 1 más 14, queda 13x igual a 13, x igual a 1. Yo puedo hacer lo mismo para el otro lado, podemos despejar aquí una x o una y, reemplazarla acá, etc. Y lo último, que es lo que aún no vemos de álgebra de funciones, pero que no es lo que se pregunta tanto, es grafiquear funciones lineales, cómo obtener la pendiente, o cómo leer una recta en los dos ejes, pero eso es muy fácil. Básicamente todo se reduce a esta tipo de función. Por ejemplo, si aquí de arriba tenemos esta función, ¿cierto? 4x más y igual a 7. Si despejamos la y como se despejó acá, teniendo 7 menos 4x, vemos que lo que acompaña el x es la pendiente y lo que queda suelto es el intersecto con el eje x, y. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es muy fácil. Entonces, si aquí por ejemplo, aquí tenemos y es igual a menos 3x más 4, más, dividido 4 digo, más 2. 12 por donde pasa por la y, aquí, pasa por el 2, tenemos un punto. Y menos 3 cuartos en la pendiente. ¿Cómo hacer esto? Son 3 hacia abajo, es decir, si tengo el 2 voy 1, 2, 3 y como es un más voy a la derecha 4, 1, 2, 3, 4 y tengo otro punto más y se dibuja la recta. Pero eso lo vamos a ver, pero es bien simple, todo se reduce a esto básicamente. Entonces aquí en este caso el menos 4 sería menos 4 partido por 1, en este caso sería la pendiente, esto sería 4 hacia abajo y 1 hacia la derecha y el punto donde toca es el 7, entonces desde en ese caso sería el 7, serían un punto nosotros, y 1, 2, 3, 4, o sea, 1, 2, 3, 4, sería 3, 1. Entonces aquí tenemos otro punto y ahí dibujamos la recta, que sería algo de esta forma. Luego tenemos los números y operaciones, que es el segundo contenido que dijimos que tenía alrededor de 6 preguntas. Esto es harto más simple, aquí tenemos manejar la recta numérica, tanto números enteros negativos como números enteros positivos o números decimales, ¿cierto? 3 cuartos o 0,6, ustedes saben que la calculadora pueden saber cuántos 3 cuartos o 0,6 y lo pueden ubicar, cómo transformar, digo, 0,6 en una fracción o 3 cuartos en un decimal y lo pueden ubicar en la recta. Eso es básicamente las preguntas. Lo otro es sumar, restar, multiplicar, dividir números enteros y decimales, que para eso siempre usar la calculadora, siempre. Al igual que le preguntan problemas de adición, o sea, problemas que involucren adición, sustracción, multiplicación y división, cualquier cosa que tengan que multiplicar, dividir, no lo duden, usen la calculadora, se aseguran y siguen más rápido con los problemas. Luego tenemos problemas de potencias, con exponentes enteros y bases racionales. ¿Qué es base racional? Cualquier entero, decimal, positivo o negativo, ¿cierto? En este caso pueden poner un 2 tercios y con bases, o sea, con exponentes enteros, es decir, desde el 1 hasta el infinito, pero pues 1, 2, 3, 4 nunca van a preguntar algo más distinto. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 tercios elevado a 2. Sabemos que ese término es 2 tercios por 2 tercios, que es lo mismo que 2 elevado a 4, o sea, 2 al cuadrado, y 3 dividido por 3 al cuadrado, que es 4 novenos. Preguntas de ese tipo. De nuevo, esto también lo hacen con la calculadora. Paso a paso, pero lo hacen con calculadora. Y luego tenemos escribir y leer números grandes utilizando notación científica. Por ejemplo, tenemos 12,345 por 10 elevado a 2, que también tiene que ver con potencia, ¿cierto? Tenemos un entero 10 elevado al exponente entero 2. Eso sabemos que es igual a 100. 10 elevado a 2 es 100. ¿Y qué significa que algo esté multiplicado por 100? Que se corre la coma dos veces. 1, 2. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? 1234,5. Acá se corre 3 porque tenemos 3 ceros. Entonces se corre 1, 2, 3 y nos queda 102.305. Aquí se corre 2
como no tenemos ni una coma, aumenta a ceros nomás. 32.100. Y aquí lo mismo, se corre 5 ceros. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, nos quedan 2 ceros más. Y eso es todo lo de número de operaciones, que como ven es el contenido mayor, el más simple y el que ustedes manejan muy bien. Y en álgebra de funciones, quizás algo que tenga que ver un poco más de repaso con el tema de las incógnitas, en este caso, o las variables que son x, y, a o b, pero usted también lo maneja. Luego los contenidos que aún nos falta ver, tenemos geometría, que eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero son pocos contenidos, son solo 5 y tienen que ver entre ellos. O sea, si yo sé hacer un contenido, también voy a hacer del otro. Por ejemplo, reconocer figuras geométricas bidimensionales, tridimensionales, irregularidad en cuadriláteros, triángulos en sus lados, ángulos y simetría. Todos son funciones que hay que aprenderse de memoria, pero no son difíciles. Y lo más fácil que es calcular área y perímetros, que como vimos acá arriba, este es un ejercicio de geometría. Ya tenemos un lado que mide algo, otro lado que mide algo. Si es un cuadrado, el área se calcula multiplicando un lado con el otro lado y tienes los metros cuadrados de una pieza, por ejemplo. Y en estadística de probabilidad, este yo creo que es el contenido que es más simple, se pregunta muy poco también, tiene 5 solamente subcontenidos y es interpretar información básicamente, leer un gráfico e interpretar qué es lo que me dice, en cuánto porcentaje, etcétera. Eso también lo vamos a ver y es muy simple. Entonces, por último, les voy a mostrar preguntas de ejemplo de cómo son las preguntas de la prueba que les pueden hacer. En este caso le pone un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Que lo vimos al principio, que es dentro de las 11 preguntas que se preguntan. Esta es una de las 11 que tiene que ver con álgebra y funciones, que en este caso es un sistema de ecuaciones. Como vimos, ¿cómo se puede calcular el valor de y? Bueno, hay que despejar x, porque si nos preguntan y, despejamos x. Entonces aquí obviamente haríamos x es igual a 8 más 2y, ¿cierto? Tendríamos una ecuación ahí y la reemplazaríamos acá abajo para obtener el valor de y. Los resultados de esto, la idea es que ustedes lo hagan, hagan estos problemas. Yo les voy a poner cuáles son las soluciones más adelante y si tienen dudas nos pueden preguntar. Pero la idea es que ustedes hagan estos ejercicios porque les va a servir como forma de repaso. Luego tenemos la segunda pregunta, ¿cuál es el resultado de menos 5 elevado a menos 3? Menos 5 sería la base, ¿cierto? De racional. Y un exponente que también es entero, pero negativo. Aquí vemos que, ¿se acuerdan que cuando teníamos un exponente negativo, lo que hacíamos era hacer 1 dividido menos 5 elevado a 3? Bueno, y ahí sabrán cuál es la respuesta. Esta es una pregunta de contenido, que ¿se acuerdan que más de la mitad son de contenido y la otra son de resolución? Esto es una resolución exacta, porque nos preguntan el resultado de algo, pero esta es, nos preguntan interpretar y en base a esa interpretación calcular algo. Entonces, ¿qué distancia recorre una persona que camina durante 30 minutos a una velocidad de 4 km por hora? Ese tipo de preguntas. Entonces, si nos preguntan distancia, necesito saber, utilizo 4 km por hora. Significa que cada hora yo recorro 4 kilómetros. Yo camino durante 30 minutos, es decir, la mitad de esto, ¿cierto? Si en una hora yo camino 4 kilómetros, ¿cuánto camino en 30 minutos? Básicamente me dicen, es la mitad. Si yo recorro 4 kilómetros una hora, la mitad de una hora son 30 minutos, la mitad de 4 kilómetros entonces son 2 kilómetros. Otra pregunta de contenido, señor Javier va todos los días en bicicleta a su trabajo. ¿Okay? Eso no nos interesa tanto, pero en una semana registró la cantidad de minutos que demoró cada día en llegar. Esto es lo que nos interesa. Entonces, obteniendo los siguientes resultados, ¿cuántos minutos en promedio demora Javier en ir a su trabajo? Bueno, ¿cómo saca el promedio de algo? Eso también tiene que ver con probabilidades, pero es muy simple, básicamente dividir todos los números por el total de números. O sea, todos los datos por el total de números. Entonces, en este caso tenemos 24, 31, 26, 32 y 32. Si sumamos todos estos números y lo dividimos por 5, obtenemos el promedio. Eso también lo vamos a ver como contenido que viene posterior, pero es sí muy simple para que vean que es muy rápido el ejercicio y es muy simple interpretar la información que nos están diciendo. Otro tipo de preguntas que este tiene que ver con el tema de las escalas o la comparación directa de las proporciones, ¿cierto? Si dicen que un modelo tiene 1,6 pulgadas de la pantalla, que sería esta, que no nos interesa más que nada, eso nos dicen algo es de 1,6 y lo estamos comparando con algo que tiene 2,4 pulgadas. ¿Cuántas pulgadas más mide la pantalla del modelo 2 que la del modelo 1? Es decir, ¿cuánto tiene más esto que esto? Básicamente restar las cantidades, ¿cierto? 2 menos 4
2,4 menos 1,6. Después hay este tipo de preguntas que nos dicen, de acuerdo a la siguiente información, ¿cierto? Responde a las preguntas 6 y 7, que están más adelante, ¿cierto? Entonces dicen, la empresa Biogar ofrece modelos de invernaderos con todas las partes necesarias para ser armados. En la siguiente tabla se muestran los costos de cada uno de los componentes de los dos modelos. Aquí yo lo que recomiendo es primero leer las preguntas. Nos dicen, alguien quiere construir un invernadero, en este caso Gabriela, ¿cierto? Pero para realizar su proyecto comprará en Biogar las uniones metálicas y la estructura de madera. Entonces me interesa uniones metálicas y estructura de madera. Ya es donde yo voy acá. Si yo quiero construir un invernadero pequeño, voy a pequeño, que esto es lo de tabla, ¿cierto? Y quiero uniones metálicas y estructura de madera. Entonces, uniones metálicas, 35.960 y estructura de madera, que sería estructura de madera, la que está al lado, 55.800. Yo sumo estas dos cosas y me tiene que dar el resultado. Después nos preguntan invernadero grande por metro cuadrado. Bueno, para construir un invernadero grande, yo necesito todas estas cosas, ¿cierto? Un total de 338.500. Pero eso es, la medida es de 3,6, 3 por 6. Que es un lado mide 3, otro lado mide 6. Tengo 3 por 6 son 18 metros cuadrados. Entonces lo que tenía que hacer yo es dividir el total por 18 para obtener los metros cuadrados. Eso básicamente. Y de nuevo ejemplos así, como lee la siguiente información y responde las preguntas de la 8 a la 10. Si este termo se llena hasta el punto A, que está acá, contiene 1000 centímetros cúbicos. Esto lo vamos en geometría, pero es bastante simple, es obtener básicamente el volumen de un cilindro. Y nos preguntan cuánto tendría de volumen si es que se llena completo, si es que se sirve tanto, si está hasta el punto B en vez del A, etcétera. Pero esto lo vamos a ver más adelante, pero para que entiendan el tipo de preguntas que le pueden hacer. De nuevo, este tipo de preguntas de geometría son solo 6 del total, y las tipos de preguntas como estas, de restar términos, de obtener datos de una tabla, el resultado de fracción, de exponentes, de potencias, o el sistema de ecuaciones, son 18 preguntas en total, de 25. Entonces, 17 preguntas, perdón. Entonces, para que no se asusten si es que no saben algo de geometría, porque van a salvar con estas preguntas que son de ecuaciones, restas, multiplicaciones y divisiones que ustedes ya manejan. Eso sería, aquí les dejo cuáles son las preguntas de los ejemplos que les acabo de mostrar, qué es lo que se mide de contenido, cómo se dan cuenta álgebra hay 1, 2, 3, geometría solamente 1 y 2, y el resto son estadística, tenemos 1 y 2, y el resto son número de operaciones. O sea, tenemos mucho de álgebra de función y número de operaciones que ustedes manejan y muy poco del otro. ¿Qué es lo que se mide de habilidad en cuanto a conocimiento o razonamiento de resolución? Que es cuánto es tanto por tanto. La tarea evaluada, en este caso, bueno, qué es lo que es la tarea que se está evaluando y cuáles son las respuestas. Para las preguntas abiertas, tienen que tener claro que no importa si cuando le preguntan cuántos kilómetros recorre, si ustedes ponen 2, igual está bien. Esto se cuenta como bueno en la prueba. Lo que se cuenta como malo es que pongan cualquier otra distancia, cualquier otro dato que no sea correcto. Pero si ponen 2 kilómetros, 2 km o 2 kilómetros así como está escrito, o 2, todo está bueno. Esa es la pregunta correcta en todo caso. Y la pregunta 10, la respuesta correcta es 50 centímetros cúbicos. Y de nuevo, si ponen 50 centímetros cuadrados, perdón, o 50, eso está bien. Lo que está malo es que respondan cualquier otra cosa, como 30, algo está erróneo, ¿cierto? Pero no importa si ponen 50 centímetros cuadrados o 50. Eso no se preocupen. Eso. Espero que les vaya muy bien. De nuevo, cualquier cosa, no duden en preguntarnos. La idea es que hagan estas preguntas, vayan parando el video y hagan las preguntas en su casa. Las que se saben, obviamente, las que son de estadística o de geometría, no las hagan. Pero las otras que sí deberían saber, háganlas, traten de hacerlas. Y si no saben algo, nos preguntan. Eso. Que estén muy bien y mucho éxito.